Señor, por bendito. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. La palabra para esta noche se encuentra en Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Salmos capítulo 119, versículo 105. Bien, habiéndolo encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Estaremos pasando. Amén. Que el Señor nos dé su gracia. Generalmente siempre me tocaba coordinar y se ambienta un poquito más uno, pero ahora es solo la predicación. Gloria al Señor. Así que el Señor me dé su gracia en esta hora. Soy un espectador más, al igual que usted. Vengo a escuchar lo que va a decir el Señor. Gloria al Señor. Así que yo no sé si usted ha venido con hambre, pero yo he venido con hambre. He venido con mucha hambre de escuchar su palabra y me deleito en este mes. Este mes me encanta a mí porque es de una de las cosas que más me importa. Es la palabra del Señor. Un poquito contarles de mi vida. Yo siempre me consideré muy torpe en todo lo que hacía. Yo me gané la gratuidad en el INACAP, la gratuidad completa. Y por mi ineptitud no pude terminar. Y me sentí muy fracasado, pero porque el Señor me había dado la gratuidad. No porque pensara que no iba a surgir en la vida, porque Dios me sostiene. Pero sí porque Dios me había dado la oportunidad y por mi ineptitud yo no pude recibirme como un técnico. En la mayoría de las cosas siempre dejé mis caminos a medias. Pero sí recuerdo que cuando yo aprendí a leer, recuerdo yo haber aprendido para qué servían las comas y los puntos gracias a la palabra de Dios. Por eso para mí esto me cala hondo, el mes de la Biblia. Y si hay algo en el que lo que el Señor me ha dado honra y me ha hecho ser mayor de lo que yo esperaría ser, ha sido en su palabra. Y eso ha sido porque le he buscado, he tenido el interés de leer su palabra y el Señor revela. Dice su palabra que el que busca halla y el que golpea se le abre. Así que en esta tarde el Señor me ha dado aquí. Pensé yo que le iba a pedir permiso. Usted sabe que siempre yo le digo: Señor, ¿qué quieres hablarle tú a tu iglesia? Pero esta vez le iba a decir: Señor, ¿me das permiso para predicar en una parte que yo quiero y tú me das la gracia? Y pensé que era mi idea, pero el Señor, que todo lo sabe, al final me terminó sorprendiendo y no me dio permiso, pero sí me permitió el mismo versículo que yo quería, pero me dijo: vas a predicar otra cosa. Así que el Señor me sorprendió una vez más y me dio en este versículo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor nos bendiga. No sé si usted ha pensado la importancia o la fortaleza que tienen las palabras. Cuando un político sale a hacer su campaña, sus palabras son las que lo... Porque él no puede hacer mucho ya que no es presidente. Así que sus palabras son las que hacen que el pueblo lo apoye. Cuando usted está en su casa con su esposo, con su esposa, qué lindas son las palabras y qué reconfortante para el matrimonio es cuando le dice: qué rica que te quedó la cazuela, qué rico que llegaste. Eso va alimentando el matrimonio y lo va fortaleciendo.
Cuando usted tiene un hijo y si no ha leído la palabra y lo castiga con ira antes de tiempo, sin consultarle qué pasó y sin enseñarle qué dice la Biblia, y solo lo golpea con ira, y tanto así que lo consume, y lo he escuchado algunas veces, ojalá nunca tuviese parido. Gloria a Dios. Esas palabras calan en un hijo, Bendito sea no se le borran nunca más, y es capaz que se vaya él de su hogar. Entonces la importancia de las palabras y el poder que tienen. Pero todas estas palabras tienen un límite. Son palabras humanas. Cuando uno se encuentra en aflicción, un mundano lo máximo que le puede decir es ánimo, todo va a estar bien, estas cosas pasan. Todo tiene un límite. El que fue lastimado por su madre por las palabras tiene un límite, porque hay unas palabras que son poderosas y que no tienen límite, porque no vienen de un humano. Y estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y pensando en el caminar de Jesucristo, los discípulos lo dan por ejemplo cuando le dicen: Maestro, dura es tu palabra. Y el Señor Jesucristo le dice: están en todo su derecho de hacer lo que les plazca. Pero ellos mismos reflexionan en sí y dicen: ¿a quién más iremos que tenga palabras de vida? Entonces quiere decir que los discípulos ya estaban cansados de escuchar fariseos, de escuchar gente que da consuelo que no consuela. Sin embargo, en Jesucristo encontraron algo en sus palabras que prendía fuego en sus corazones. Aún más adelante nos cuentan que iban dos personajes muy angustiados, muy tristes por senda de Emaús. Y se iban tratando de consolar probablemente uno a otro, pero como yo les decía, son palabras humanas. Y a lo máximo que decían es que: ¿sabéis que no pensé que iba a morir el maestro? Yo creí que era real. Pero va el tercer día y no pasa nada. Que el Señor nos dé su gracia. El otro pensará: no sé, habrá muerto, lo habremos confundido. Que el Señor nos bendiga. Pero dice que de repente se les acercó un personaje y le dijo: ¿por qué platicáis con tanta tristeza? Y ahí fue cuando le dijeron que no has enterado de lo que ocurrió. Y el Señor Jesucristo con todo amor les empieza a explicar. Dice que llegaron hasta su posada donde ellos iban. Jesucristo se tiene que marchar. Y lo particular es que dice: no ardían nuestros corazones mientras Él iba con nosotros. Y aquí está lo bendito y lo sagrado de esta palabra, que el Señor Jesucristo fue tan respetuoso que ni Él pasó a llevar las santas escrituras. Entonces, para todo lo que Él decía, escrito está. Que el Señor nos bendiga. Cuando el diablo lo fue a tentar, Él decía: también escrito está. Nunca dijo: yo te digo. Que el Señor nos dé su gracia. Entonces Él respetaba la palabra de su Padre. Que el Señor nos bendiga. Entonces esa era la que producía fuego en sus corazones. No era que Jesucristo le iba diciendo cualquier cosa. ¿Por qué lo sabemos? Porque su palabra nos dice en el Evangelio que todo el camino, ¿sabe lo que fue recitando? Las Santas Escrituras. Que el Señor nos bendiga. En ningún momento le dijo: ya va a pasar, o le quiso decir: mírenme, aquí estoy, sino que fue recitando las Santas Escrituras, tratando de hacerle entender todo lo que mi Padre ha dicho para escribir se va a cumplir. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, lo único que puede provocar fuego en nuestros corazones es esta palabra. Que el Señor nos bendiga. Y esto nos lleva, mis hermanos, al tiempo de Josías. Josías para mí fue una primera vista cuando lo leí. Josías fue nombrado rey de Israel a los 8 años. Que el Señor nos bendiga. A los 8 años. Y él a los 8 años ya tenía algo distinto. A los 18 años nos cuenta su palabra siendo un muchacho. Nadie que le enseñara. Siendo el muchacho, dice que empezó a hacer lo que a Dios le agrada. Y él no conocía a Dios. Entonces empieza a hacer lo que Dios agrada y empieza a hacer él, a tener un caminar según la palabra, no él conociéndola. Y empieza a acercarse a gente que era consejera.
Entonces él toma a sus consejeros, al sacerdote, que estaba junto con él, al tesorero, y les dice, mire, esto es lo que vamos a hacer en Israel. Gloria al Señor. Quiero que me destruyan todas las estatuas que hay. Todas las estatuas que no corresponden. Las de Baal, las de Acera, todas las estatuas que no corresponden, derrótenlas. Háganlas polvo y arrójenlas sobre los que algún día le rindieron culto. Y destruyan también sus tumbas, sus altares. Que el Señor nos bendiga. Un hombre hizo esto, un presidente, y su país surgió. Todo lo que está escrito en su palabra, si se repite, es de bendición para nuestra vida. Entonces empiezan a hacer esto, mis hermanos, y él dice, entra una curiosidad en él, por lo que habrá escuchado de su abuelo, que empezó bien y terminó mal, terminó por la carne, que había un libro. Que el Señor nos bendiga. Había un libro y dijo, encuéntrenme ese libro a medida que van derrocando todas esas estatuas. Y dice que iban haciendo esto, lo que él les pidió, y el sacerdote, que se llamaba Hilquías, en el templo de Israel, encuentra un libro. Los estudiosos dicen que era una copia de Deuteronomio, escrito por Moisés. Y lo curioso es que dice que el templo estaba en ruinas, que el templo estaba descuidado. Bendito el Señor. Entonces cuando él les mandó a restaurar el templo, no sabiendo él que el libro se podía encontrar ahí, ni el sumo sacerdote sabía, y a medida, me imagino yo, que iban recogiendo los escombros, se encontraba este libro. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga, no como lo conocemos ahora, pero una parte de él. Así es. Amén. Y lo encuentra el sacerdote y lo mira y dice, aquí está lo que el rey nos pidió. Y parten de inmediato donde el rey y le dicen, rey Josías, hemos hecho lo que tú nos dijiste, derrocamos las estatuas y también encontramos lo que tú nos pediste. Que el Señor nos bendiga. Y el rey así, yo me imagino que se asoma y dice, por favor léamelo. Y él lee lo que dice ahí en ese libro, no nos dice lo que él lee. Y dice que el rey Josías entra en una angustia total. Y fue conmovido por este libro. Que el Señor nos dé su gracia y dice, cómo han pecado nuestros padres. Dios tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Entonces parte y dice él, díganle a la profeta de parte de Dios que nos explique qué dice este libro. Y dice la profeta que grande castigo venía para Israel. Pero le habla a través de ella y le dice, pero tú, Josías, como fuiste conmovido por este libro, a ti te voy a librar de lo que le va a pasar a Israel. Que el Señor nos bendiga. Entonces, qué bonito para el Señor es cuando yo leo un versículo y a usted lo conmueve. Dice, para ese va la bendición, ese viene con hambre. Y el Señor lo dijo en su palabra, bienaventurados los pobres de espíritu. El que viene lleno que se quede afuera, pero yo siempre vengo con hambre del Señor. Entonces ahí le dijo, pero tú, Josías, tú vas a ser librado de lo que le voy a hacer a Israel. Queriendo decir, ninguno de mi pueblo ha sido conmovido por mis palabras, sino que este libro se encontraba bajo los escombros. Yo no sé si usted siente lo mismo, pero qué celo da cuando la palabra se encuentra por ahí botada. Un día yo estaba haciendo un trabajo con mi cuñado y la verdad es que no sé en qué estaba pensando, la verdad es que no estaba en mis cabales y puse la Biblia así para que él apoyara algo. Y él, no siendo cristiano, me dijo, no, a mí mi abuelita siempre me enseñó que la Biblia no se puede usar para apoyar nada. Así que me sentí tan reprendido en esa hora. Dije, perdóname, Señor, porque no es cualquier cosa. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, Josías dijo, este libro no es cualquier cosa. Sin que nadie le hubiese enseñado lo que es la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Así como prendió fuego en el corazón de Josías. Si se fija usted, el templo estaba en ruinas. El templo
es el ejemplo de que Israel no escuchó las palabras. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo está nuestro templo? Porque que nuestro templo esté destruido no significa que la palabra del Señor no pueda hacer algo. No significa que la palabra del Señor haya perdido su eficacia, porque un libro olvidado en medio de la ruina se terminó cumpliendo. Israel no pensó nunca que Dios los iba a castigar, porque se va endureciendo el corazón del hombre cuando empieza a pecar. Dice su palabra que se convierte en corazón de diamante. No hay que lo penetre. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Entonces, nuestro templo puede estar muy destruido. Muy destruido. Pero distinto es un hombre que no conoce las Escrituras al que la conoce y se recuerda, muy destruido estaré. Pero la palabra del Señor dice en el libro de Job, mas yo sé que mi Redentor vive. Que el Señor nos dé su gracia. Muy distinto es tener conocimiento de la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Puede estar nuestro templo muy destruido. Que el Señor nos dé su gracia. Podemos estar alejados del Señor y no ver para dónde va, para dónde ir. Que el Señor nos bendiga. Pero el Señor le recalcó a Israel una y otra vez: Israel, Israel, ¿cuántas veces quise tomarte como la gallina, con mis alas cubrirte, como ella cubre sus polluelos? Yo tengo testimonio de eso. Un día en el sur, por maldadoso, quise hacerle espantar a los polluelos de una gallina y sabe que se empezó a agrandar. Y yo como niño tuve miedo de la gallina y me hice hacia atrás. Así quiso hacer el Señor con Israel y ponerse como escudo fuerte, como león de la tribu ahí y espantar a sus enemigos. Que el Señor nos bendiga, porque Israel siempre quería ser rodeado por sus enemigos. Y no es como que el Señor les mandara enemigos, sino que el Señor lo único que hacía era voltear su espalda. Y ahí Satanás decía: aquí está la mía. Que el Señor nos bendiga. Entonces, mis hermanos, yo sé qué pasa. Estamos más salomónicos ahora, si bien la Biblia está sobre una mesa, pero no la leemos. La Biblia está sobre la mesita de luz, pero no la leemos. Y dice un dicho que muchos decimos, que es triste hablar solo. Qué triste hablar solo. Ninguno aquí tiene el nivel espiritual para que Dios tenga una conversación con Él cara a cara. Ninguno la tiene. Yo no la tengo. Entonces, si cuando yo oro Dios me escucha, ¿dónde está la respuesta? ¿No lo dijeron las Dorcas? ¿Cuántas promesas? Uy, muchas promesas, pero ¿cuántas conocemos? ¿Cuántas el Señor ha cumplido en nuestra vida? Que el Señor nos bendiga, pero el Señor está un tanto enojado. ¿Cómo ninguno ha sido conmovido por este libro? ¿Cómo ninguno va a pasar y va a decir: ahí está la Biblia? Y en vez de hacer lo que tenía que hacer, voy a leer un versículo. ¿Qué querrá el Señor de mi vida? ¿Qué querrá el Señor de mi vida? Que el Señor nos bendiga. Entonces, les vuelvo a poner el ejemplo. Cuando una persona se siente despreciada al hablar, pero hay uno que está así, le está poniendo atención. Como así mismo ahora que yo estoy predicando, muchos están despreciando este mensaje y otros están así. ¿Sabe lo que pasa? Como humano lo que pasa es que uno empieza a desviar su atención y dice a ese que me está escuchando: mira lo que tiene el Señor para ti. Entonces así mismo hace el Señor, le dijo Josías: Josías, mi pueblo desperdició mi palabra. Pero a ti, Josías, te voy a librar. Te voy a librar de lo que le va a pasar a Israel. Que el Señor nos bendiga. Conversaba con mi hermano Vito y él me decía así: Benjamín, ¿sabéis que cuántas veces, cuál es la diferencia entre consolar al mundo conociendo la palabra y no consolarlo? Y lo he tomado, mis hermanos. Una vez un hombre de la calle me pidió unas monedas
Y no me tenía en ese tiempo. Y dije, ¿sabéis que no tengo moneda? Y me iba a retirar y él también, y lo paré así y dije, espérate. Dije, pero ¿te molesta si te bendigo? Y él me quedó mirando así. Me dijo, no. Así que le tomé la mano y le dije que Dios te bendiga. Aleluya, entonces. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, no cantamos, oh, cantádmelas otra vez. Bellas palabras de vida, pero producen vida en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. El Señor quiere una relación y yo le voy a decir algo, una relación sin hablar no tiene futuro. Si usted se pelea con su esposa, si usted se pelea con su esposo y sale a dar una vuelta y nunca vuelve a hablar el tema, esa relación se va a ir a la basura. Porque las relaciones tienen que conversarse, decirse lo que no se gusta y cambiar. El Señor no tiene nada que cambiar, pero nosotros sí. Y el Señor nos dice, mira, el Señor no siempre nos dice está todo malo, sino que como a las 7 iglesias le dice, mira, dile al ángel, yo conozco tus obras, que tienes esto bueno, que tienes esto bueno, que desprecias a los malos. Pero tengo esto contra ti, que has perdido tu primer amor. Recuerda por tanto en dónde te caíste. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé de su bendición. Entonces me asombra y la palabra es como un cachetazo sobre mi vida. Que Josías, no conociendo a este Dios tan grande, lo escuchó una sola vez. Y dijo, ay Señor, ¿qué han hecho mis padres? Ni siquiera era culpa de él, sino que él dijo, ¿qué han hecho mis padres? Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Entonces, esta palabra me refiero a la Biblia, debiera prender fuego en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga. Eso debiera ser, pero ves que la escuchamos, no la leemos, perdón, no la meditamos, ves que la tenemos en la casa, no la leemos. Y conversaba yo con mi hermana Bárbara, me decía, ¿por qué será, Benjamín, que ahora nadie quiere ir a la iglesia y escuchar la palabra? ¿Por qué será que muchos hermanos se quedan en la casa después de la pandemia? ¿Por qué será? Antes esta palabra no estaba en todos lados. Pasó de los pergaminos, la piedra, hasta que por fin, con el esfuerzo de muchos hombres, terminó en papel, imprenta y en gran manera exportada. Tanto así que ahora la tenemos en celular, la tenemos en internet, la tenemos a la hora que queramos. Eso mismo ha sido lo que nos ha enfriado. Y esto no es culpa del Señor, sino que es la apreciación del hombre. ¿Sabe por qué? Porque ¿por qué el oro es tan valioso? ¿Por qué el oro es tan valioso? Es porque escasea. Es porque escasea. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que el Señor nos quite su palabra? Que el Señor nos dé su gracia. Entonces, claro, cuando esta palabra ahí en la primera iglesia, cuando los perseguían a los cristianos y no les dejaban hacer sus cultos, no les dejaban escuchar sus palabras, ahí empezaban a correr y a reunirse. Y su hambre era tanta que estaban dispuestos a la espada por escuchar la palabra del Señor. En la India, en China, en Corea. Más aquí en Chile la tenemos a la mesa, este divino manjar, y no le tomamos el peso. ¿Sabe por qué? Porque ahora esto está como el cobre, abunda en todos lados. Que el Señor nos dé su gracia.
Pero su palabra dice que todo lo que proviene del cielo, incluyendo esta palabra, vale más que todos los tesoros de la tierra. Tanto abunda el oro allá que será hollado por nuestros pies. Entonces estamos esperando que escasee su palabra. Así como la lluvia del lunes. Bendito Señor. Chispearon 2 minutos. Y de la nada, una lluvia torrencial. Así va a ser esta palabra. Óigame con atención. Hoy día el gobierno permite. No se va a dar ni cuenta usted cuando ya no lo permita. Va a decir en qué momento. ¿Cómo es posible? Ahora no podemos salir a predicar. Ahora tenemos horarios restringidos para reunirnos. Gloria a Dios. Y el Señor lo único que va a decir, yo te dije. Yo te dije. Que el Señor nos dé de su gracia. Aprovechemos ahora que esto abunda. Ahora que esto abunda, ¿sabe por qué? Para que después sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino cuando la cosa se ponga oscura. Gloria al Señor. Que el Señor nos bendiga. Así es, Señor. Lámpara es a mi pies tu palabra. Lumbrera mi camino. Esta ha sido la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestro pastor me lleva al Señor. Amén. Agradecemos, Señor, agradecemos también, Señor, la salud. Agradecemos, Padre mío, porque estamos en sus manos y usted siempre nos ayuda. Ayudó, Señor, a mi hermana Blanca en todas sus dificultades, sus problemas, Padre mío, que usted estuvo con ella, como estuvo conmigo, Señor amado, y estará con sus hijos siempre. Padre, para acompañarnos y para estar en cada uno de ellos. Guárdanos de todo mal, Señor. Guárdanos de todo peligro, Señor. De toda tentación de este mundo. Señor, la misericordia y el amor suyo nunca se aparte de nosotros. Señor amado, pedimos que usted nos acompañe hoy y siempre. Padre, lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.